Epa, mi llave. Saludos, feliz domingo, feliz mediodía, buen provecho. Muchos me acusan de ser chavista o de ser alacrán, de limpiarle la cara al régimen. Ninguna de ellas es así, ninguna de ellas es cierta. Soy opositor y soy un opositor consciente, pensante, no un opositor enajenado como muchos que lamentablemente lo están, producto de la ignorancia, desinformación y o de no tener la madurez suficiente, la madurez política y a veces también la madurez humana suficiente para comprender las realidades que nos rodean y evaluar con sindéresis todas estas realidades. Por otro lado, muchos, en este caso amigos chavistas, me han dicho: Manuel, pero ¿por qué no te vienes al chavismo? ¿Por qué no te sumas a las filas de la revolución y aportas desde aquí tu pensamiento, tu discurso y tu análisis? Bueno, yo les voy a explicar cuál es mi postura al respecto. Pero primero quiero enviar un mensaje. Un mensaje muy particular que no tiene que ver con nuestro tema de forma directa, pero definitivamente de forma indirecta sí. Porque aguas arriba, lo que yo estoy planteando anteriormente se une con este tema. Y tiene que ver con la gorra que traigo puesta. Como pueden ver ustedes, es una gorra alegórica al Canal de Panamá. Y es una gorra que uso con frecuencia, junto con unos pines que tengo del canal, porque admiro muchísimo esa obra. Me parece una obra de ingeniería espectacular. Cada vez que voy a que voy a Panamá, visito el canal y he tenido la suerte de conocerlo, tanto del lado del Pacífico en la ciudad de Panamá, como del lado del Atlántico en la ciudad de Colón. He ido a ver las dos infraestructuras porque me parecen espectaculares. Y es una obra hermosísima que la hicieron los estadounidenses al principio del siglo pasado en Panamá, una obra que debe aplaudírsele a los ingenieros militares que lo hicieron, más toda la mano de obra de diferentes países que ahí trabajó, y un logro bien importante de los Estados Unidos en Centroamérica. Pero el hecho de que lo hayan hecho los estadounidenses no significa que tengan que ser los dueños de ella de por vida. Primero, porque no está en su país, está en Panamá y por eso se llama el Canal de Panamá. Y segundo, porque bueno, lo explotaron durante bastante tiempo suficiente como para haber recibido el beneficio de que invirtieran dinero y tiempo en esa obra. A partir del 2000, el Canal de Panamá es de Panamá, y a partir de esa época el pueblo panameño hizo unas nuevas esclusas que demuestran que Panamá hoy en día tiene la capacidad de ingeniería y tecnológica para hacerlo. Lo hicieron con empresas extranjeras, como se hacen las obras hoy en día, pero con mucho personal panameño, muchos técnicos y profesionales panameños. Entonces, Panamá se merece el respeto de que eso es de ellos, porque ya no es nada más las obras antiguas del canal. Por supuesto, también está el mantenimiento en estos 25 años que ya tiene Panamá administrando su canal, el mantenimiento del río Gatún y de todo del lago Gatún y de todo lo que es el río que se creó pues al hacer el canal, el dragado, las expansiones, todo lo que han hecho lo ha hecho el pueblo panameño, así que merece respeto. El Canal de Panamá es de Panamá. Ahora bien, retomo el tema de lo que quería decirles. Considero, con el tema de que
¿por qué no te vienes al chavismo, Manuel? Tú aquí puedes aportar. Y no, tú no eres opositor, tú eres alacrán. No, yo soy opositor. ¿Y por qué quiero y voy a seguir siendo opositor? Porque creo que mi aporte en la oposición es mucho más necesaria que del lado del gobierno o del lado del chavismo o madurismo o de la revolución. Por muy afín o por mucha aprobación que tenga de mi parte muchas de las cosas que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro y de Maduro, el chavismo tiene suficiente gente para defenderse, analizar sus procesos y seguir sus caminos. La oposición no. La oposición no lo tiene. No tenemos ni siquiera un liderazgo político. No tenemos elementos de críticas reales que no se acomoden de acuerdo a las elecciones. Hoy vemos una cantidad enorme de gente criticando el resultado del proyecto machadista, y yo fui uno de los pocos que los criticó desde antes. De tal manera, y he sido un faro de alerta del peligro y de la mentira que nos estaban metiendo. De tal manera que yo creo que soy más valioso aquí en la oposición, porque critico la oposición, critico el chavismo cuando hay que hacerlo, y creo que me he ganado el respeto de muchos por eso. Seguiré aportando en la oposición porque además el gobierno necesita una oposición. El gobierno, para lograr estos 6 años que le quedan por delante, hasta las próximas elecciones presidenciales, para que podamos vivir en paz en Venezuela y poder desarrollar aún más nuestro país y lograr la estabilidad económica, y que esa frase que crearon los venezolanos afuera de que Venezuela se arregló, que eso solo lo inventaron ellos, Venezuela no se ha arreglado, pero para que lleguemos a arreglarla necesitamos personas críticas, conscientes y responsables, que no estén vandalizadas intelectualmente por estos grupos anárquicos, estos grupos de extremistas, estos grupos fascistas que lo que quieren es asaltar el poder o seguir chupando dinero de fuentes internacionales y de nuestros recursos que están atrapados en el exterior por estos países alcahuetas, que lo que han hecho es permitir que una banda de ladrones vivan muy felices en el exterior sin trabajar, sin mover un dedo, lo que te permite llevar a que un negocio, su único trabajo es mantener la imagen de Venezuela destruida, mantener una ficción de nuestro país para que esas partidas económicas le sigan llegando a través de ONG, con las excusas que son ayudas económicas, con las ayudas tipo Provea, de violación de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que permitirlo. Y ahí debemos unirnos todos los venezolanos, y ahí es donde yo estoy. Porque en muchos elementos venezolanos, en muchas situaciones venezolano opositor, el enemigo no está en el lado del chavismo. Démonos cuenta que ahora tenemos en el frente unos enemigos que no son chavistas, y por eso yo hace tiempo dije, yo no voy a pelear con el chavismo, yo voy a tender puentes con ellos, porque me di cuenta que los enemigos están afuera. Muchos de ellos son venezolanos, muchos de ellos no lo son, pero definitivamente hacen plata con la crisis, con generar, y maximizar, multiplicar mediáticamente la crisis en nuestro país. Quieren generar una crisis política en Venezuela. Dentro de Venezuela no hay una crisis política. La crisis política de Venezuela está fuera, en las plataformas externas, pero dentro no. Aquí en Venezuela la crisis que existe es la crisis política dentro de la oposición. El gobierno yo lo veo muy tranquilo, muy unido, trabajando, echándole bola y preparándose para las elecciones. ¿Quieren una muestra de lo que les estoy diciendo? Si nosotros a partir del 28 de julio, con 5,5 millones de votos, nos hubiéramos dedicado a prepararnos para las elecciones de gobernadores, alcaldes y Asamblea Nacional, tuviéramos ya una estructura montada. Gracias al machadismo, gracias al fascismo, no es así. Y lamentablemente, no vamos a alcanzar lo que pudiéramos haber alcanzado si estuviéramos trabajando desde agosto en ese tema, simplemente para satisfacer a un grupo que lo que quiere es seguir cobrando sin trabajar, seguir cobrando de dinero nuestro y de otros países, que por cierto, como ustedes mismos han visto, además ni siquiera es que el dinero llega para reforzar la democracia en Venezuela. 98% del recurso
que era dado para apuntalar la democracia en nuestro país, entre comillas, se lo robaron, simplemente se lo robaron. De tal manera que resulta insólito que todavía hoy en día haya gente detrás del machadismo. Definitivamente son gente que no están en Venezuela y que les interesa que siga la crisis en nuestro país. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchos venezolanos que emigraron y se prestaron a ese juego de hacer ver a Venezuela en crisis, de Venezuela en una dictadura, de Venezuela en todas las cosas negativas que puedan reflejar, hasta el falso cuento del Tren de Aragua. Lo han masificado, simplemente para ellos recibir beneficios migratorios en los países donde estaban. Esto, quienes me siguen, saben que lo tengo denunciando hace más de 6 o 7 años. Lo hice 4 años seguidos durante un programa de radio y después he seguido haciéndolo por las redes sociales. A muchos de los venezolanos que están afuera les interesaba que siguieran todos estos temas negros en nuestro país, para que les dieran TPS, para que les dieran asilo, para que les dieran paroles, visas humanitarias, visas democráticas y todas esas cantidades de estupideces que crearon solamente para mantener la tramoya de lo que existía en Venezuela. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, los intereses de grupos extranjeros, tanto grupos económicos como grupos políticos, de hacerse con el poder en Venezuela. Y muchos me dirán, bueno, Manuel, como me dijo un hermano mío que está en Chile, un médico mío, pero bueno, Manuel, ¿y cuál es el problema? Se lo entregamos y estamos con los americanos felices. ¿Qué bolas tienes tú, Pedro? ¿Qué bolas tienes tú? Tú no estás viendo lo que está pasando en Perú. Tú no estás viendo lo que está pasando en Ecuador, chico, que acaban de desvivir a un joven venezolano que trabajaba de buhonero porque no le quiso pagar la coima a los policías, para nombrarte los casos que no tienen luz, que están teniendo problemas de agua, lo que culpamos al socialismo, porque había pasado en Venezuela. Lo está viviendo Ecuador, que tiene un presidente de ultraderecha. En 15 meses destruyó, bueno, en 15 meses no, porque la ultraderecha tiene más tiempo allá en Ecuador. No están viendo lo que está pasando en Argentina. No está viendo lo que pasó con Bolsonaro en Brasil, que no repitió las elecciones, como Duque tampoco en Colombia, o como Trump en su primer gobierno. No están viendo a Trump y todavía quieren pensar que esta puede ser una salida. ¿O es que ustedes no se han dado cuenta que el machadismo es lo mismo que todo esto? Machado acaba de darle su apoyo, desearle suerte a Noboa en Ecuador. Ustedes saben de lo que estamos hablando. Ustedes saben hacia dónde se hubiera dirigido el país con este tipo de gente. No tienen idea. Entonces hay que madurar políticamente y entender en qué peor nos estamos metiendo antes de votar. Richard Gere acaba de dar unas palabras en España en el momento de la recepción del premio Goya. Y es que a Donald Trump lo eligió el pueblo, pero lo dijo claramente, lamentablemente el pueblo no sabe lo que está eligiendo. Y hoy en día, eso que hace mucho tiempo decíamos en Venezuela, el pueblo no sabe lo que está eligiendo, bueno, está pasando en la grandiosa Estados Unidos. Refléjense en eso. ¿Saben por qué? Porque les voy a decir algo. Aquí en Venezuela, ese proceso ya lo iniciamos hace muchísimo tiempo y ya el pueblo ha aprendido. Señores venezolanos todos, en Venezuela no ganó Edmundo González Urrutia. Eso es un fraude lo que ha querido meter el machadismo. En Venezuela no podía ganar ese señor, numéricamente no le daban los números, ni tampoco un candidato con estas características iba a ganar la presidencia en Venezuela. No sean absurdos, no sean infantiles en pensar lo contrario o en pensar en un milagro político sin que también estos fueran unos santos como para que Dios le diera esa bendición. Y por la fuerza, a batacazos, no van a llegar tampoco a la presidencia de la República de Venezuela. ¿Saben por qué? Porque no se lo vamos a permitir. No se lo van a permitir los chavistas, ni tampoco lo vamos a permitir el resto de los venezolanos que no seguimos a este grupúsculo de fascistas. Porque lo repito nuevamente, 5,5 millones de votos sacó Edmundo González Urrutia, que no son ni de González Urrutia, ni tampoco son de la Machado. Fueron votos castigos. Pregúntenle usted mismo a mucha gente que haya votado
por Edmundo González y díganme si todavía siguen votando por él, o si lo hicieron por él o porque son demócratas y dijeron este es el candidato que tiene más opción para derrocar al chavismo y vamos a darle ese voto a él. Así me lo han dicho a mí la gran mayoría de las personas que yo le he preguntado. De tal manera que no vengan con cuentos ni historias de camino. No podemos seguir en la política como meros espectadores. Hay que ser participativo, responsable, consciente y pensante. Y por eso, en conclusión, les digo, mis queridos amigos chavistas, muchas gracias por convidarme muchas veces a formar parte de la revolución. Me siento honrado, se los voy a decir en público, me siento honrado que me inviten. He conocido gente extremadamente interesante, inteligente, gente extraordinaria de la revolución y me voy a seguir conociéndolos, los voy a acompañar. Me encantaría que me inviten a estar en eventos con ustedes, como me invitaron a ir a la toma de posesión de Maduro, que fui invitado por chavistas y fui invitado también por líderes políticos de la oposición independiente, de la oposición no sectaria, y seguiré estando entre todos ustedes, porque quiero aportar. Lo que yo pueda aportar lo voy a hacer. Incluso si quieren que mi trabajo comunicacional fluya a través de sus redes, me siento honrado que lo hagan. Pero no voy a permitir que el país, una mitad del país, quede destruida o quede acéfala. Una mitad no, más, porque la oposición somos 2/3, siempre se los he dicho. El chavismo es 1/3, la oposición 2/3. El problema es que cuando se va a votar, esos 2/3 no votan. Pero esos 2/3 de almas descarriadas hay que orientarlos, necesitan orientación. Y creo que eso nos hace bien a todos, a la oposición y el chavismo. Estoy a sus órdenes y quiero aportar, como se los dije, comunicacionalmente para que nuestra gente esté orientada y nuestra gente no sea presa de estas bandas delincuenciales que manejan muy bien la comunicación y manejan muy bien las redes.